Bueno, Ayanta, esto es la historia viva de lo más decente de la especie humana, que es cuando se rebela contra la tiranía a riesgo de su vida y de su libertad. Exactamente, porque tenemos un espacio muy especial esta mañana. Vamos a hablar de una película que está a punto de estrenarse, que se llama Plantados, que es la película que desvela el horror de las cárceles cubanas. Está dirigida por Lilo Vilaplana y se va a estrenar dentro de 10 días, el 19 de noviembre, pero nos hacía muchísima ilusión que, en fin, tener aquí en el estudio por lo menos a dos de las víctimas de toda esta historia tan tremenda y tan cruel que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en Cuba. Si es que le damos la bienvenida a Ángel Francisco de Fana, expreso político cubano. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Y a Maritza Lugo, también expresa política cubana, que bueno, que nos pueden contar de primera mano, tal y como sucede en la película, porque la película es la historia Isabel, ficcionada. que la ha visto entera, está en estado de shock. Yo también la he visto entera, pero es que al final salen los testimonios reales de algunos de los personajes que se desarrollan en la película. De algunos de los que quedan, porque muchos de ellos mueren en la prisión sin ser ajusticiados, más que por las balas, ¿verdad?, de sus captores. Sí. Y las bayonetas. Eso es, y las bayonetas, y bueno, y esa vida de sufrimiento. De hecho, uno de los extractos de la película, que si podemos luego escucharemos, es un momento de la tortura que consiste en meterles en charcos de deposiciones, de excrementos, y mantenerlos horas y horas ahí. Cuesta creer que eso sea real. Es tan duro lo que vemos en la película, y creo que es solo una parte, además, de lo que ustedes vivieron. No es total, todas las torturas, todas las situaciones, es imposible introducirlas en menos de 2 horas. Ángel, ¿cuánto tiempo estuviste en la cárcel y qué es lo que te llevó? A mí me condenaron a 20 años. Cuando cumplí mi condena, estando en Canzoncillos, en una celda tapiada, o sea, una celda tapiada es una celda que le ponen una plancha de acero en la puerta, en la reja, y que tiene una abertura para pasar los alimentos, y totalmente incomunicado. Cuando llevaba ya 4 años en Canzoncillos, sin correspondencia, sin visita, el día que cumplí mi condena vino un oficial de la prisión y me dijo: ¿te vas a poner el uniforme de los presos comunes? Por lo cual yo estaba en Canzoncillos. Le dije: no. ¿Vas a trabajar? No, yo no voy a trabajar. Se fue. Eso quería decir que yo no me doblegaba a lo que ellos me reclamaban que hiciera. Si yo hubiera dicho que sí, me hubieran puesto en libertad en ese momento. Pero le dije que no y quedamos. Ángel, hay que decir que de ahí viene lo de Plantados. Yo tengo aquí uno de los primeros libros que salieron en el exilio histórico, que está El presidio político cubano, que es miles y miles de personas, y no se sabe las decenas de miles que hay muertos en el estrecho de la Florida, ni se sabe. Se sabe de algunos, el famoso transbordador el 22 de marzo, claro, que lo mandó con niños a bordo, lo mandó a pique Raúl Castro. Pero la idea de Plantados es porque los presos políticos no admiten ser tratados como delincuentes comunes. Así mismo es. El autor de ese libro es Nerín Sánchez, ya falleció, y fue el tercero de los plantados. O sea, habíamos 15.000 plantados, pero que tomáramos el nombre, que se nos empezara a llamar Plantados. El primero fue Izaguirre, un joven estudiante que desde el primer día del trabajo forzado dijo: yo no trabajo. Y después Rivero Caro, todos han fallecido, y Nerín Sánchez. A esos 3 compañeros de prisión, durante semanas, durante meses, durante años, los tuvieron en una celda y los sacaban todos los días a intentar que trabajaban en lo que aparece en la película, que nosotros le llamábamos la mojonera, que era una laguna donde iban los excrementos de toda la prisión. Los introducían allí para que trabajaban y se negaban a trabajar. Después ese número aumentó, el número de los que plantaron al trabajo. O sea, se mantenieron firmes. Es impresionante. Yo no conozco en ningún caso, pero en ninguno, ni en China, dentro de los presos políticos del comunismo, que son los que peor lo han pasado en la historia, ni siquiera en China, en la primera época, ni en Corea, bueno, en Corea no, porque los volatilizan, en ningún país del este de Europa, ni en Rusia, lo que ha sido lo de Cuba. Y esto es una cosa que se conoce en el ámbito del exilio cubano, claro, pero yo me alegra muchísimo porque siempre, y alguna vez lo hemos comentado, para mí es el caso de heroísmo más moral, más absolutamente espectacular que conozco, porque no fue uno ni dos, es que fueron muchos. Fuimos miles. Es que se dice pronto, ¿eh?
Y bueno, Maritza, cuéntanos un poquito tu historia, porque estuviste en la cárcel 5 años, pero antes y después estuviste en celdas y pudiste ya finalmente llegar a Miami, pues apoyada por Amnistía Internacional o... Cuéntanos. Bueno, cuando yo nací siempre hago referencia a esto porque creo que fue algo muy importante. Cuando yo nací ya los plantados estaban en prisión. Ujú. Nunca estuve de acuerdo con el régimen. Yo nací en esa revolución, pero yo no sabía lo que era libertad, lo que era democracia, pero sabía que el sistema aquel no era bueno por noticias y cosas que sabíamos de otras partes del mundo. Desde muy joven, pues yo comencé a relevarme en contra de este sistema, por muchos abusos, muchas injusticias que yo me daba cuenta que estaban existiendo y que era totalmente injusta. Yo me casé con un hombre que está cumpliendo, bueno, recientemente salió de prisión, cumplió 20 años también como preso político. ¿Y está contigo ahora en Miami? No, ¿O él continúa en Cuba. continúa en Cuba? Esta actitud de él, que era un preso político, yo la apoyé siempre. Por esa razón, por enfrentar también al régimen y por dirigir un partido de oposición en Cuba, un partido que estábamos buscando que fuera una alternativa para el pueblo, porque siempre todo el mundo sabe que lo único que existe en Cuba, lo único que aceptan es el Partido Comunista. Por estar dentro de esta organización, por luchar por los derechos humanos de forma pacífica, por querer la libertad de Cuba, también me condenaron en varias ocasiones. Ellos decían de que yo lo que hacía era delinquir por reunir personas y por organizarnos para ver de qué forma nosotros podíamos provocar un cambio dentro de Cuba. Y como en Cuba nadie puede enfrentarse al régimen, cada vez que ellos notan que hay una persona que tiene valor, que quiere un cambio, pues ellos la remeten contra esa persona, la detienen, la meten preso, le inventan causa y terminan destruyéndolo totalmente y destruyen también a su familia. Claro, lo que cuentas tú, además, Maritza, de tus hijas, que cuando llevaban tus familiares a tus niñas de 4 y 7 años a la cárcel a visitarte, las convencían de que tú eras mala y de que no estabas con ellas porque no querías realmente. Eso me imagino que ha afectado a la familia de una forma... Sí, bueno, esas son cosas que quedan para siempre. Mis hijas todavía hoy en día, después de tantos años, todavía tienen secuelas, porque fue muy difícil. Ellas eran pequeñas y no entendían. El régimen las llegó a convertir en mis propias enemigas, porque el régimen le decía a ella, a la seguridad del Estado, mientras yo estaba presa, su papá preso también con mucha condena, ellas estaban en casa de mi familia y en casa de la familia de él. El régimen las convenció de que yo era una mujer mala, que yo era una mala madre, porque yo no me portaba bien, porque yo en vez de estar con ellas en la casa, pues yo estaba en una prisión. Es decir, que ellas pensaban que yo era culpable, que yo era la que no quería estar con ellas. Y es que esos son métodos que usa el régimen, destruir a la familia, ponernos unos en contra de los otros. Cuando mis hijas iban a verme a la prisión, yo llegué a decirles que no me las llevaran más, porque era evidente que cómo estaban usando esto para torturarme a mí, en que estaba dentro de la prisión, y a ellas, que eran pequeñas y no entendían. Ellas no entendían que yo estaba por un ideal, ellas no entendían que yo luchaba por ellas mismas y por toda la familia cubana, que yo quería un futuro mejor para Cuba. Y ellas me decían, mamá, vámonos para casa. Y entonces era muy difícil. Llegué a decirle, no me las traigan más porque es demasiado sufrimiento. Y eso es lo que hace el régimen con la familia de los presos, que yo quiero destacar este punto. Los presos sufrimos mucho, pero estamos conscientes que estamos allí por un ideal, por una lucha, por una causa que es necesario. Pero la familia sufre mucho porque tiene que hacernos una java que con mucho sacrificio tiene que ir buscando alimentos para llevarnos cuando pueden vernos. La familia está siempre está pensando cómo estará, qué estará sufriendo. Recuerdo también en este momento a mi hermana. Yo estaba en una celda de castigo porque ellos no entendían cómo yo no claudicaba. Ellos no entendían por qué y me llevaban a celda y me sacaban a interrogatorio, a seguridad del Estado me amenazaba, quería de todas maneras que yo dejara la causa por la libertad. Entonces mi hermana fue a verme después de este castigo dentro de una celda. Estuve muchos días sin peinarme, sin bañarme. Bueno, bajé muchísimo de peso. En esa celda yo llegué a pensar que yo estaba en el infierno, porque yo decía, Dios mío, yo estoy muerta.
porque es constantemente los gritos de todas las presas, las condiciones son totalmente inhumanas, una celda muy pequeña, siempre mojada, tienes que hacer las necesidades fisiológicas ahí mismo donde tú duermes. Bueno, una cosa espantosa. Le decía que cuando mi hermana fue a verme, más nunca pudo ir a verme a la prisión, aunque ya me hayan cambiado para otras condiciones, porque dice que me vio tan mal, y ella lo que hacía era llorar y llorar, y ni hablaba conmigo. Entonces aquella visita fue una cosa también muy, muy difícil. Normal. Bueno, hay un momento, ¿verdad?, quizá de todos los momentos de tortura que se ven en la película y que son reales, cuando se acercan los guardias a las familias precisamente de los presos, ¿verdad? Y le dice, despídase hoy de su hijo que mañana lo fusilamos, ¿no? Esa tortura psicológica. Y no solo eso, Isa, también los falsos fusilamientos, ¿no? Cuando llegas ahí, que crees que te van a fusilar, y de pronto además, no disparan con bala, ¿no? Ahora que están inventando la historia de la bonita Segunda República y lo maravilloso que era el comunismo en la Segunda República, los torturadores que llegan en el 59 con Castro, mejor dicho, los que mandan desde Moscú, son españoles. O sea, son españoles como Ramón Mercader, sicarios que se habían hecho del KGB en la Guerra Civil Española y que sirvieron, pues, lo mismo que Ramón Mercader, para matar a Trotsky. Y en Cuba desembarca un montón de gente. Y son ellos los que, al modo de las checas en la Guerra Civil Española, digamos, enseñan a torturar sin piedad, sin piedad absoluta, con todos los refinamientos de la tortura que entrenan en España, que luego algunos, pues el Campesino, por ejemplo, los ha contado, que lo toman en Moscú. En Moscú aprenden incluso en la Guerra Civil Española, las checas, las cámaras, esa cosa psicológica, la tortura psicológica, que eso es nuevo, y eso lo entrenan en la Guerra Civil Española. Y los que van allí, hay un tipo que se llama Ciutat, de apellido, ese es el jefe de la policía política y de los torturadores, los que enseñan, porque el Che Guevara lo único que sabía era matar, pero torturar a la gente, quebrar, atacar a las familias, eso lo hacen los héroes de la Segunda República Española, menuda basura. Pero Ángel Francisco de Fana, vamos a ver, tú a los 20 años estás ya, digamos, contra el régimen y has visto 60 años y ves ahora Cuba. ¿Qué es lo que te ha mantenido a ti en pie y qué es lo que crees que se puede transmitir? 4 generaciones ya después, estamos ante 4 generaciones, que para muchos a lo mejor esta película va a ser la primera vez que se dan cuenta del horror que ha sido sistemáticamente ocultado en prácticamente todos los países. Lo que me mantiene plantado, sí, siendo plantado, es mi compromiso con mis principios, con la libertad, con la democracia, que no ha variado. Es la misma necesidad que tiene el pueblo cubano hoy, que tuvo en 1960, cuando yo me inicié en la lucha, cuando... A los pocos meses de tomar el poder. A los pocos meses. Yo siempre lo manifiesto que todavía vive Luis Conte Agüero, que es un periodista. Todavía vive, ¿no? 23 años. Qué longevos son los resistentes cubanos, vive. Claro, es que hay que resistir. Y él era una figura nacional del periodismo radial, sobre todo, y político, del mismo partido donde era Fidel Castro, el Partido Ortodoxo, y siendo amigo, incluso Luis Conte Agüero viaja en el primer viaje con Fidel Castro a Venezuela, en el 59. O sea, pedido por Fidel que viajara con él. Y ya a mediados del 59 estaba atacando a la libertad de prensa, poniendo coletillas, con censura. Y yo recuerdo que cuando yo vi el acto que le hicieron de repulsa, obligándolo a asilarse a Luis Conte Agüero, yo dije, no, ya, esto es comunismo. Y ya no es que lo que pensábamos románticamente, que era la revolución que nos iba a devolver la Constitución de 1940, una Constitución democrática. Lo que él había prometido. Lo que él había prometido. Y lo habían vendido además en el New York Times como un católico inocente, un nacionalista que lo que quería era acabar con la corrupción, si la corrupción era él. Que decía que la revolución era verde como las palmas, que no era roja. Y nos había engañado, nos había traicionado, y en ese momento había que enfrentarse al comunismo, a la tiranía comunista, que todavía permanece, y por eso tenemos que seguir plantados y tenemos que ayudar a los que están dentro de Cuba ahora, sobre todo la juventud, que gracias a las redes sociales, gracias a los móviles, pues ahora tienen más comunicación y podemos hacer lo que podamos hacer, ayudarlos económicamente a los familiares de los presos políticos. Sí. Hemos tenido el apoyo desde hace más de 20 años de Leopoldo Fernández Pujal,
el fundador de Telepizza, que también es el productor de la película Plantados, y que hacemos todo lo posible porque el pueblo cubano, los jóvenes cubanos sean plantados también, y lo hemos ido logrando poco a poco. A mí me sorprende, es verdad que tecnológicamente todo ha cambiado, pero me choca, hace muy poco murió pues Raúl Rivero, y Blanca Reyes la hemos entrevistado muchas veces, de las Damas de Blanco, de esas figuras históricas que pasan los años. Murió también Fidel Castro, murió Roblán, el que lo imitaba. Bueno, era Roblán, es que esas cosas, el exilio cubano tiene cosas tan divertidas dentro de lo trágico. Roblán, cada vez que hacía una fechoría a Fidel Castro, por ejemplo, cuando mataron los de Hermanos al Rescate, se vestía de verde oliva, era Fidel Castro. Parecía idéntico a Fidel Castro. Iba a que lo insultaran, porque así la gente se desquitaba un poco. Hijo de puta, de morirás gusanao, tal. Sí, lo decía. Y ya, luego ya llegaba a su casa y dice, bueno, yo ya he cumplido. Es decir, las historias en el exilio, pero quizá lo más difícil es, después de tantos años, sobrevivir a las divisiones que el régimen ha ido creando hábilmente. Aparte que hay gente que ha pensado realmente que había posibilidades de cambio, otros que no. Yo recuerdo a Eloy Gutiérrez Menoyo, que luego creyó que él, porque era Eloy, y claro, de los comandantes primeros de la revolución, que él nada, él fue un monigote como tantos otros. Sí. Pero he visto llegar a Valladares, a muchos presos políticos. Y lo que más me choca siempre, antes recordábamos a Ramón Mestre y a Carmina, a su mujer, otros resistentes tremendos, es la fibra moral. Yo no sé si es la religión, si es también una cosa patriótica, si es una mezcla de ambas cosas, pero el otro día, cuando en la Plaza del Vaticano, el sicario de Satanás que hace de papa, le arrancó una bandera cubana a un señor que estaba de rodillas rezando, bueno, debe ser, o tienen una fe en la patria, en Dios o en tal, o no sé muy bien en qué, porque yo no he visto eso en ningún otro exilio. Hay una composición de eso, lo que usted menciona. Hay, repito, el compromiso con la patria, con la familia, con la libertad. Y hay también, en mi caso y en el caso de María, que somos católicos, también la fe que nos ayudó en la prisión, sabiéndonos protegidos por Cristo y por la Virgen María. Y el compromiso con la patria, el compromiso con la familia, con el hogar. Es asombroso porque mira que les han sometido más que al Santo Job, ¿eh? O sea, vamos a escuchar, si os parece, un corte que tenemos que es, es muy indicativo. A ver. Fidel triunfó, nos dijo que nos metiéramos comunistas y nos metimos comunistas. Te vas a perder en toda la moral esa burguesa y todo eso. Yo no trabajo. Yo soy un plantado. Coño negro. ¿Verdad que ustedes, cuando no la hacen a la entrada, la hacen a la salida? Ustedes lo que son unos esclavistas, unos racistas. Oye, me voy, que no resiste este olor a mierda, ¿eh? Vamos, a trabajar. ¿Trabajar? Yo soy un plantado. Trabajar, que no vinimos aquí de vacaciones. El personaje de... Esa es una escena de La Mojonera. Sí. ¿Es real el personaje del captor, del guardia que está siempre atentando contra la vida? No es real, es lo único que es ficción en la película, es esa parte de Miami. Una suma de varios. Pero es una suma de hechos. O sea, nosotros descubrimos, por ejemplo, a Mederos, que era un esbirro que daba electroshock en el hospital de Mazorra de enfermos mentales. Se descubrió que estaba viviendo en Miami, ciudadano americano. Y se denunció y hubo testigos que habían recibido, uno muy amigo de Mestre, era uno de los testigos que había recibido electroshock del Diario de la Marina, de la familia del Diario de la Marina en Cuba. Y se celebró un juicio y fue condenado y se le quitó la ciudadanía americana. Y se iba a deportar, pero murió de un infarto antes de que o sea, ya hemos conocido otros casos. Quería saber cuál es la situación de todos aquellos que vivís en Miami ahora mismo, porque Maricha, por ejemplo, ¿tú cuánto tiempo llevas sin regresar a Cuba? 20 años. 20 años. ¿De qué manera os organizáis con vuestros afectos y qué posibilidades hay de que haya un trasvase, en fin, que podáis volver a juntaros con vuestra gente?
en estos momentos, tal y como... Bueno, en estos momentos nosotros siempre estamos pendientes de ellos. Ellos siempre nos mandan videos, nos mandan las denuncias. A través de nosotros ellos reciben un apoyo que nosotros es una de nuestras principales tareas, apoyarlos a ellos y pedir apoyo a donde quiera que vayamos. Se le apoya económicamente, se le apoya también con ideas, con nuestra experiencia. Ellos cuando ven que no están solos, y yo siempre he dicho que eso es muy importante para la oposición en Cuba, porque yo misma fui una que me favorecí mucho con ese apoyo. Cuando yo estaba presa, mi foto, toda mi situación era llevada a Ginebra, muchos cubanos en el exilio me apoyaban y eso me daba mucha fuerza. Y eso es lo que nosotros hacemos ahora. Nos comunicamos con ellos, ellos están todo el tiempo tratando de que todo lo que les sucede nos llegue como denuncia, nosotros después la transmitimos. Y eso yo creo que es muy importante y se le pide también ahora a lo que es el pueblo de España, que en ocasiones incluso estábamos comentando que ayudó y apoyó a Nelson Mandela, y sin embargo hay cubanos que han cumplido mucho más tiempo y nosotros no tenemos ese apoyo, y es lo que estamos pidiendo también, además de todo lo que estamos haciendo acá en España. ¿Tus hijas están contigo? Sí, están en Miami. Hay una cuestión, Ángel, o sea, cualquiera que siga lo que está pasando en Iberoamérica se da cuenta de la importancia de Cuba. Parece mentira que un país tan pequeño, aparte del talento que siempre ha tenido y que siempre ha sido la hija predilecta de España, los españoles, un cubano, una cubana, bueno, casi una fantasía y tal, porque es así. No nos ha pasado con Paraguay, sinceramente, nos ha pasado con Cuba. Pero el papel que juega Cuba en la política internacional de toda Iberoamérica, que en estos momentos es la cabeza de la subversión, en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, por supuesto, y en Brasil, si se deja, y además en México, de cómo es posible que no se vea que al final la cabeza de los petrodólares estaba en Cuba. Yo relato de vez en cuando yo salí de Cuba, salí para Venezuela. Era la Venezuela pre-chavista. Sí, la de Carlos Andrés Pérez. Correcto. Y yo recuerdo que hablaba con los venezolanos amigos, sí, y les decía, tengan pila, ya Chávez estaba ya en el camino de las elecciones, sí, tengan cuidado, porque el comunismo es eso, sí, eso que le están diciendo a ustedes, que están defendiendo a los pobres, que la justicia social, eso, lo que como viene, es lo que nos pasaba a nosotros nos decían eso mismo y tenemos un régimen totalitario comunista. No, eso le pasaba a ustedes, a nosotros no nos puede pasar, eso es para los cubanos. Y nosotros, también la película creo que tiene ese objetivo de mostrar, no solamente a los cubanos, a todo el mundo, lo que es el comunismo, lo que es la traición de los comunistas, que te presentan una política atractiva, sobre todo para las clases más humildes, y luego a esos humildes lo esclavizan y lo hacen sufrir, lo llevan a prisión y le impiden la libertad. O sea, de pronto se convierten en unipartidistas y más rápidamente. Rápidamente, y ese es un mensaje que deben recibir todos los pueblos, sí, todos los pueblos. Defiendan su libertad, defiendan su democracia, no se dejen engañar, porque pueden llegar al comunismo. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena por esta película. Y Plantados, repetimos, que se va a estrenar dentro de 10 días, el 19 de noviembre. Esta semana. Esta misma semana. Sí, y el día 14, aprovecho, el día 14, antes de la manifestación en Cuba, aquí en Madrid, en el municipio, a las 6 de la tarde va a salir una manifestación de cubanos en los cuales nosotros vamos a estar también. Pues sí, pues hay que estar, sí, lo contaremos ahí. Y hay convocadas por todo el mundo y en Cuba también, y se teme que va a ser como la del 11 de julio. Hay un manifiesto hoy que sale igual de represiva, de Mario Vargas Llosa y otra gente apoyando esas manifestaciones a nivel mundial, que por lo menos sepa el imbécil del robot yo creo que es un robot, ¿no? Díaz-Canel. Claro que sí. Es un robot, monigote, o sea, un monigote completo. Es un muñeco. Yo creo que un día hacen así, y se empiezan a saltar chispas. Creo que hay 600 presos políticos todavía encerrados en las cárceles cubanas. Pero porque hay más resistencia que nunca, cosa que también no deja de ser un Usted cierto está diciendo milagro. algo que es muy cierto. Sí. Siempre ha habido resistencia. Sí. Hubo un momento donde Cuba habían 30.000 presos, en un solo momento histórico ahí. Sí. Habían 30.000 presos políticos, ahora hay 600, pero ahora es más global, claro, más
participativa por parte de los ciudadanos. En los primeros años era una vanguardia, como ocurre muchas veces en las luchas, una vanguardia que se sacrifica. Ahora es más amplia la cosa. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo que ahora se recoge es por lo que ha sembrado esta gente que es admirable en todos los sentidos. Muchas gracias, espero que sea un éxito la película y que vengan muchas más, que venda mucha Telepizza. Bueno, ya vendió la empresa, creo que Pujals, pero que produzca. Antes hablamos, yo no sabía que había muerto la niña de Escambray, Zoila, una heroína de la guerrilla, porque ha habido muchas guerrillas contra Castro. Parece que el único que estuvo en la guerrilla fue el que no hizo casi nada. Y en cambio los que sí han estado en la guerrilla y han muerto en la guerrilla, cubanos contra el comunismo, de esos nadie habla nunca. Se menciona lo que decía Marisa. Citaba el libro de Encinosa, que yo sepa es el único que existe sobre eso. Y hay Cuba en guerra, que lo estoy mirando. Sí. Qué gran. Que describe la lucha de la mujer también ha sido muy importante. Extraordinario. Y ahí está, aquí tenemos un Ministerio de la Mujer que por desgracia la lleva una comunista. Sí, pero es igual, todo esto cambiará. Maricha, Ángel, pues mucha suerte. Mucha suerte, mucho ánimo y estamos con vosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.